Nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y junto a mis compañeros les daremos a conocer el tema métodos y técnicas de muestreo físico, químicos y biológicos, correspondientes al curso de contaminación de aguas dirigido por el ingeniero Teodoro Warwatch Pani. Introducción. Como ya se estaba mencionando, la evaluación de la calidad de agua en cuerpos como son los ríos, lagos, embalses y humedales, es una actividad crucial para garantizar la sostenibilidad ambiental y la protección de la salud humana y de los ecosistemas. Es por esto mismo que los cuerpos de agua no solo son vitales para el abastecimiento de agua potable, sino que también cumplen un rol fundamental en las actividades económicas como la agricultura, la industria, la recreación y sobre todo la pesca. Para determinar el estado de la calidad de los recursos hídricos se emplearán diversos métodos y técnicas de muestreo que nos permitirán evaluar tanto las condiciones físicas, químicas y biológicas del agua a través del análisis de los organismos que habitan en dichos ecosistemas y por ende en los Métodos y técnicas de muestreo físico. El muestreo físico de agua se refiere a la recopilación de datos sobre las propiedades físicas del agua, incluyendo la temperatura, turbidez, color, sólidos suspendidos y conductividad eléctrica. Esos parámetros son fundamentales para evaluar las condiciones generales del agua que pueden afectar directamente su calidad química y biológica. El muestreo físico implica el uso de herramientas como termómetros, turbidímetros, sondas multiparamétricas y medidores de conductividad eléctrica. Estos dispositivos permiten realizar lo que son las mediciones en el lugar y de manera continua, lo cual es esencial para interpretar adecuadamente las condiciones ambientales del cuerpo de agua. Este tipo de muestreo se lleva a cabo para la evaluación o evaluar la condición general del agua, monitorear los cambios físicos que puedan impactar los ecosistemas acuáticos, identificar fuentes de contaminación física como los sedimentos suspendidos y proporcionar datos esenciales para estudios más profundos sobre la calidad del agua, incluyendo análisis químicos y biológicos. Las, pues, la importancia de estas son las características físicas del agua que pueden alterar los ecosistemas acuáticos y los procesos biogeoquímicos. Por ejemplo, la turbidez elevada reduce la luz solar disponible para la fotosíntesis de las plantas acuáticas, lo cual esto puede afectar lo que es el equilibrio ecológico. Además, estos datos ayudan a identificar las posibles fuentes de contaminación o cambios ambientales. Límites máximos permisibles, LMP. En el Perú, los límites máximos permisibles son normas técnicas establecidas por el Estado, que determinan los valores máximos permitidos para la concentración de ciertos contaminantes en las descargas de aguas residuales que se vierten en cuerpos de aguas naturales o sistemas de alcantarillado. Estas regulaciones tienen como objetivo reducir el Pacto de las actividades humanas, industriales y comerciales sobre los recursos hídricos. El marco legal que regula los límites máximos permisibles en el Perú está a cargo del Ministerio del Ambiente, que es el MINAM, en colaboración con otras entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la OEFA. Estos límites se revisan periódicamente en función de los avances tecnológicos y las necesidades ambientales. Esos límites máximos permisibles se establecen en diversos sectores, incluyendo la minería, hidrocarburos, pesca, energía y saneamiento. El objetivo principal de esos límites máximos permisibles es reducir el impacto de actividades humanas e industriales sobre los recursos hídricos. Contaminantes controlados por los límites máximos permisibles en Perú abarcan una amplia variedad de contaminantes, tales como los sólidos en suspensión totales, que es el material sólido que puede obstruir los cauces de agua y perjudicar la vida acuática. Otro, el DBO, demanda biológica de oxígeno, que es el indicador de la cantidad de materia orgánica en el agua que influye en el oxígeno disponible para los organismos acuáticos. Otro son los metales pesados, incluyendo el arsénico, cadmio, mercurio y plomo, cuya presencia puede ser tóxica incluso en bajas concentraciones. Los aceites y grasas, especialmente en descargas industriales, ya que estos pueden formar una capa en la superficie que dificulta el intercambio de gases en el agua. Otro, la temperatura, que pues controlar la temperatura es crucial en cuerpos de agua naturales, ya que los cambios bruscos pueden alterar los ecosistemas acuáticos. Como sabemos, cada actividad económica tiene sus propios valores límite, determinados por el tipo de operación que realizan.
la capacidad del ecosistema del sector y los estándares internacionales. Por ejemplo, en el sector minero, los límites máximos permisibles para metales pesados como el mercurio y el arsénico son más estrictos debido a su alta toxicidad y el riesgo que representan para la salud pública y el medio ambiente. Bueno, los límites máximos permisibles son los límites máximos permisibles para los efluentes de los establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo e indirecto. Otros LMP son para la descarga de efluentes líquidos para actividades minero-metalúrgicas. Otros límites máximos previsibles son para los efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y municipales, que son las PETAR. Otro LMP de efluentes son los efluentes líquidos para el subsector de hidrocarburos. También ha habido otro que ha sido aprobado, que son los límites máximos permisibles y valores diferenciales para las actividades industriales de cemento, cerveza y certiumbre y papel. Y por último, los niveles máximos permisibles para efluentes líquidos, productos de las actividades de generación, transición y distribución de energía eléctrica. Como vemos aquí en las imágenes tenemos dos ejemplos de que son límites máximos permisibles para efluentes de establecimientos industriales pesqueros para el consumo humano directo o indirecto. Aquí lo que nos da la relación son los parámetros, la unidad de medida y el límite máximo permisible, que si pasa este límite significaría que no estaría cumpliendo con los límites. Y pues el cumplimiento de estos límites máximos permisibles en Perú es fundamental para disminuir lo que es la contaminación del agua, especialmente en áreas donde se llevan a cabo actividades industriales intensivas, como la minería y la extracción de petróleo. Estas actividades son cruciales para la economía del país. También presentan un alto riesgo de contaminación si no se regulan adecuadamente. El incumplimiento de estándares de calidad ambiental, conocidas también como ECAS. Los estándares de calidad ambiental, conocidos como ECAS, son regulaciones que determinan los niveles máximos o mínimos de diversos parámetros físicos, químicos y biológicos, a los que los cuerpos de agua naturales deben cumplir para asegurar su calidad y su uso apropiado. A diferencia de los límites máximos permisibles que se aplican a las descargas de aguas residuales, las ECAS se centran más en el estado natural de los cuerpos de agua y sirven como referencias para evaluar si estos pueden ser utilizados en actividades como el consumo humano, la agricultura, la recreación, la pesca o la conservación de la biodiversidad. En Perú, la regulación de los ECAS para el agua está bajo el Decreto Supremo número 004-2017 MINAM, que establece los niveles permitidos según los diferentes usos del agua. Los estándares varían según el propósito asignado del cuerpo al cuerpo de agua. Son más estrictos para el agua destinada para el consumo humano directo y también son menos rigurosos para otros usos como el riego o las actividades recreativas. La clasificación de las secas en el Perú son: las secas para agua en uso se clasifican según el tipo del uso que se les asigna, incluyendo lo que es el consumo humano, que sería la categoría 1A y 1B, que son los estándares más estrictos, que es en el cual el agua debe cumplir con estándares muy rigurosos para garantizar que sea apta para su tratamiento y suministro como agua potable. Luego está el riego de cultivos y actividades agropecuarias, que sería la categoría 2, que es el que permite un nivel de calidad menos estrictos que el del consumo humano, pero lo suficiente alto para proteger lo que son los cultivos y el ganado. Luego, la categoría 3, que son las de creación, las aguas están destinadas a actividades recreativas, como la natación o la pesca, pero también deben tener una calidad adecuada que no representen riesgos para la salud de las personas. Y por último, la categoría 4, que es la conservación de la biodiversidad, que su objetivo es mantener el equilibrio ecológico en áreas protegidas y zonas donde se busca preservar la biodiversidad acuática. Luego, tenemos lo que son los parámetros clave de los ECAS, que son el pH, que debe mantenerse dentro de un rango óptimo para los organismos acuáticos. Otro es el oxígeno disuelto, que es vital para la vida acuática y necesita estar en niveles adecuados para sostener lo que son ecosistemas saludables. Luego están los nutrientes, que serían los nitratos y los fosfatos, que en un exceso de estos nutrientes puede provocar lo que es la eutrofización, disminuyendo el oxígeno y dañando a las especies acuáticas. Luego están los metales pesados y sustancias tóxicas, que los límites permitidos para estos contaminantes son más estrictos en cuerpos de agua destinados para el consumo humano. Luego venimos con lo que es la implementación de los ECAS en nuestro país. La aplicación de los ECAS en nuestro país es crucial para proteger las fuentes de agua frente a la creciente demanda de la población, la industria y la agricultura.
En regiones como la cuenca del río Rímac, que suministra lo que son el agua potable a gran parte de Lima, se aseguran de que el cumplimiento de estas secas sea fundamental para garantizar que el agua tratada sea segura para el consumo humano. El monitoreo de la calidad de agua en nuestro país es responsabilidad de los organismos gubernamentales como la Autoridad Nacional del Agua, ANA y la OEFA, que evalúan si los cuerpos de agua cumplen con los estándares de los ECAS. En áreas donde no se cumplen esos niveles, se implementan las medidas correctivas que incluyen la restauración de ecosistemas y también la adopción de tecnologías de saneamiento. Para profundizar un poco más en las categorías, voy a hablar sobre las cuatro categorías. Bueno, en la categoría 1 sobre la poblacional y recreacional, que es prácticamente para el consumo humano. Se divide en dos subcategorías, que sería la subcategoría 1A y la subcategoría 1B. En la subcategoría 1A está destinada para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, en la cual están los parámetros, que sería en el caso de la exposición, físicos, y también están los químicos. Luego las unidades de medidas, de las cuales se tienen que respetar. Luego estas de aquí, la subcategoría 1A, se divide en 3A, en las cuales son en la A1, que son las aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección. Luego el A2, que son aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, y la A3, que son aguas que pueden ser potabilizadas con tratamientos avanzados. Ahora, para la subcategoría 1B, se enfoca más que todo para las aguas superficiales destinadas para la recreación. Pues estas aguas están destinadas para el consumo humano, pero también se requiere un tratamiento avanzado debido a la presencia de contaminantes más persistentes o más difíciles de eliminar. Y pues de la misma manera que la subcategoría 1A, los parámetros también se dividen en físicos, químicos y también biológicos. La unidad de medida también son las unidades que se tienen que respetar, y se divide en dos también, que sería la B1 y la B2. En la B1 sería el contacto primario, en la cual se encuentra después de una sesión, la B2, que sería el contacto secundario. Muestreo químico. El análisis de calidad del agua es necesario para evaluar el estado ecológico de los ecosistemas acuáticos, así como para determinar la idoneidad del agua para diversos usos humanos, como el consumo y la agricultura. Los métodos de muestreo físico, químico y biológico proporcionan información importante para esas evaluaciones. El muestreo químico es importante para medir los contaminantes y compuestos presentes en el agua, para determinar posibles impactos en la salud pública y el medio ambiente. Método de muestreo químico. El muestreo químico implica tomar muestras de agua para medir la concentración del elemento químico como nutrientes, metales pesados y compuestos orgánicos. Dependiendo del propósito del análisis, se utilizan diferentes métodos, entre ellos: muestreo puntual. Implica el muestreo en un momento y un lugar específicos, lo que permite un análisis inmediato de la composición del agua. Este método es útil en la detección de eventos repentinos de contaminantes. Muestreo complejo. En este método se toman múltiples muestras durante un periodo de tiempo en diferentes puntos del cuerpo de agua. Las muestras se combinan para obtener un promedio que represente la calidad química del agua en un lugar y un momento específico. Muestreo continuo. El monitoreo a largo plazo utiliza equipos automatizados que recolectan muestras continuas. Este enfoque es útil para medir los cambios de calidad del agua debido a las fluctuaciones diarias o estacionarias. Parámetros del monitoreo químico. El pH es un indicador de acidez o alcalinidad. Los ECAs generalmente establecen un rango de pH entre 6.5 y 8.5 en cuerpos de agua destinados para el consumo humano y la vida acuática. Las fuentes industriales deben asegurarse que sus descargas no alteren significativamente estos niveles, conforme a los límites máximos permisibles establecidos para sus sectores. Oxígenos disueltos. El oxígeno disuelto es un parámetro crucial para la vida acuática. Niveles bajos de oxígeno disuelto resultan en condiciones anóxicas, afectando negativamente al ecosistema acuático. Según los ECAs, para el agua dulce, el oxígeno disuelto no debe ser inferior a 5 miligramos por litro. Las plantas industriales tienen límites máximos permisibles que limitan las descargas orgánicas que consumen oxígeno en el agua. Sólidos disueltos totales. Los sólidos disueltos totales miden la cantidad de sales y minerales disueltos en el agua. Para aguas de consumo humano, los ECAs generalmente establecen un máximo de 500 miligramos por litro.
Los límites máximos permisibles limitan las descargas de residuos industriales que pueden aumentar los niveles de TDS en cuerpos de agua cercanos. Metales pesados. Los metales pesados representan una amenaza significativa para la salud humana y el medio ambiente. Los ECAs establecen niveles máximos permitidos para los metales pesados en cuerpos de agua con máximo de 0,01 miligramos por litro de plomo. Los límites máximos permisibles limitan las concentraciones de esos metales en descargas industriales para prevenir la contaminación. Nitratos y fosfatos. Los nutrientes como los nitratos y fosfatos son esenciales para las plantas acuáticas, pero su exceso puede causar eutrofización, un proceso que reduce los niveles de oxígeno en el agua. Los secas para nitratos en el agua destinados al consumo humano suelen establecer un límite máximo de 10 miligramos por litro. Los límites máximos permisibles limitan las descargas de nutrientes provenientes de la agricultura y la industria. Cloruros. Los cloruros en exceso pueden afectar el sabor del agua y dañar la infraestructura del agua potable. Los ECAs para el agua potable establecen un máximo de 250 miligramos por litro de cloruros. Los límites máximos permisibles regulan las descargas salmueras y residuos industriales ricos en cloruros. El muestreo biológico. El muestreo biológico se basa en el uso sistemático de respuestas biológicas de los organismos que habitan en el agua. Esto para evaluar cambios a nivel ambiental y analizar la calidad del ecosistema. A estos grupos se les denomina indicadores biológicos o bioindicadores de calidad de agua. Los indicadores comúnmente utilizados en monitoreo de calidad de agua son el bacterioplancton, fitoplancton, perifitos, macrófitas, macroinvertebrados y peces. En esta tabla tenemos los grupos biológicos utilizados como indicadores de calidad de agua. Tenemos al bacterioplancton. El bacterioplancton indica una contaminación por efluentes industriales y urbanos. La reducción de esa bacteria indica un nivel alto de predación por microzooplancton, una infección por virus bacteriófagos y un descenso de la disponibilidad de los nutrientes limitantes. Tenemos al fitoplancton. La floración del fitoplancton indica una elevada concentración de nutrientes que puede deberse a la contaminación con sustancias orgánicas e inorgánicas por efluentes industriales. Tenemos al perifitón. El crecimiento del perifitón puede indicar incremento de los nutrientes disponibles como consecuencia de la contaminación industrial. La disminución de esta bacteria puede indicar la reducción de la transparencia del agua. Algunas especies, en base a la acumulación de metales en sus tejidos, indica contaminación por metales pesados. Tenemos a macrófitas. La densidad baja de macrófitas puede indicar una disponibilidad reducida de nutriente. La pérdida de macrófitas sumergidas puede indicar la limitación de la luz incidente o un aumento de turbidez del agua. Tenemos a los macroinvertebrados. La presencia de estos macroinvertebrados indica la contaminación orgánica y aguas pobres en oxígeno. Por último, tenemos a los peces. La pérdida de riqueza en peces y a la densidad de especies sensibles puede indicar contaminación por efluentes industriales y orgánicos y represamiento de agua. En esta parte tenemos a los parámetros biológicos. Los parámetros biológicos se refieren a la presencia de microorganismos patógenos de diferentes tipos, como las bacterias, los virus, los protozoos y otros organismos que transmiten enfermedades como el cólera, tifus, hepatitis, entre otros. Como primer parámetro tenemos a los coliformes totales. Estas son bacterias que se encuentran en el ambiente, en el suelo y en los intestinos de animales y de los seres humanos. Su presencia indica una contaminación general. Pertenecen a la categoría de agua para consumo humano, recreación y riego y vida acuática. Tenemos a los coliformes fecales o termotolerantes. Estas pertenecen a un subgrupo de coliformes que se encuentran en los intestinos de animales de sangre caliente. Su presencia indica una contaminación fecal reciente. Estos pertenecen a la categoría de agua para consumo humano, recreación y riego. Tenemos a los huevos helmintos. Estos huevos son huevos de parásitos intestinales como los nematodos y cestodos. Su presencia indica una contaminación fecal y riesgo de enfermedades parásitas.
pertenecen a la categoría para consumo humano, recreación y riego. Tenemos a larvas del mitos. Estos son parásitos intestinales. Su detección es importante para evaluar la contaminación y riesgo de infecciones parásitas. Pertenecen a la categoría de agua para consumo humano, recreación y riego. Tenemos a las bacterias heterotróficas. Estas son bacterias que utilizan la materia orgánica para su crecimiento. La presencia de esa bacteria en altas cantidades puede indicar contaminación orgánica. Estas pertenecen a la categoría de agua para un consumo humano, recreación, riego y vida acuática. Tenemos a Escherichia coli. Esta es una bacteria que se encuentra en los intestinos de animales y de las personas. Su presencia indica contaminación fecal y causa enfermedades gastrointestinales. Pertenecen a la categoría de agua para consumo humano, recreación, riego y vida acuática. Tenemos al Salmonella. Esta es una bacteria patógena que puede causar salmonelosis. Esta es una enfermedad transmitida mediante los alimentos y aguas contaminadas. Y por último tenemos el parámetro de Pseudomonas. Esta es una bacteria que causa infecciones en personas con sistemas inmunitarios débiles. La presencia de esta bacteria indica contaminación y riesgo sanitario. Eso sería todo. Técnicas y métodos de muestreo. En los métodos de muestreo vamos a tener 3. El primero, simple, esta muestra se toma en el momento y en el lugar determinado para ser posteriormente analizada de forma individual. Segundo, el método de muestreo compuesto, conformado por la mezcla de muestras simples extraída del mismo sitio pero en momentos distintos. Esto nos refiere a las épocas tal vez de estiaje o épocas de lluvia. El método integrado. Este método es el resultado de las muestras individuales obtenidas al mismo tiempo pero en distintos lugares. Técnicas de muestreo. Tenemos la técnica de muestreo físico. Aquí vamos a tener el punto de muestreo, que tenemos que aquí elegir el punto representativo del cuerpo de agua, considerando su profundidad, la corriente y la posible presencia de fuentes de contaminación. Recolección de datos in situ. Aquí se utilizan instrumentos específicos para medir la temperatura, la turbidez, la conductividad y el pH, esto directamente del cuerpo de agua, es decir, del lugar muestreado. C. Registro de datos. Aquí vamos a incluir la hora, la fecha, la ubicación y la profundidad y las condiciones meteorológicas en nuestro cuaderno de campo. La toma de muestras de agua. Se utiliza recipientes limpios y estériles para recolectar la muestra de agua de la profundidad deseada. Esto dependiendo según los parámetros que se nos menciona anteriormente. El transporte y el almacenamiento. La muestra debe ser transportada si es al laboratorio en un recipiente refrigerado para evitar la alteración de sus propiedades físicas. Muestreo químico. De la misma manera, la selección del punto de muestreo, preparación de los equipos, en este caso se refiere a los equipos de laboratorio. La toma de muestras, la preservación de la muestra. Acá podemos tener, según los indicadores, tal vez añadir algunos conservantes. Transporte y almacenamiento, lo mismo que en el muestreo físico. Muestreo biológico. Aquí la recolección de punto del muestreo, recolección de muestras, preservación de las muestras, ya que este procedimiento se va a realizar netamente en laboratorio. Se debe cumplir con las horas para que llegue las muestras al laboratorio y estas no sean alteradas. El transporte y su almacenamiento. Bueno, a continuación se les mostrará una tabla en la cual
mencionará los requisitos para la toma de muestras de agua según los parámetros correspondientes. En esta tabla podemos observar la columna de parámetros, tipos de frasco, la muestra en sí, el volumen, la preservación y el tiempo de almacenamiento. En caso de que nosotros, por ejemplo, queramos analizar la DBO y la DQO, nos indica para el caso de la DBO que el frasco debe ser ya sea de plástico o de vidrio, pero que ésta tenga la capacidad de 1 litro y que ésta para su transporte o traslado o almacenamiento tiene que estar refrigerada a 4 grados centígrados. Y esta muestra tiene un límite de 24 horas para llegar al laboratorio y para su próximo análisis. En caso de la DQO, el frasco es lo mismo, ya sea de plástico o de vidrio, pero su almacenamiento debe ser para 10 mililitros. Esta se debe refrigerar y agregar un preservante que tenga un pH menor a 2 y esta tiene más cantidad de almacenamiento, el tiempo de almacenamiento que dura prácticamente 28 días. El día de hoy tenemos un muestreo de agua potable para el consumo humano, en el cual tenemos los materiales previos y para poder utilizamos lo que es el lavado de manos con jabón. Luego de haberse secado las manos, procedemos a ponernos los guantes. Pausa. Destapamos el 3, 2. Ya empieza a grabar. Graba. ¿Estás grabando? Luego de habernos... pausa. Ya. Luego de haber puesto los guantes, procedemos a retirar lo que es el accesorio de la pileta. Ya. Para luego dejarlo aquí y luego pues, agarrar lo que es el algodón y el alcohol en el paso para poder realizar una desinfección a la pileta. Procedemos a hacer la limpieza de la pileta 3 veces. Luego de revisar, utilizamos lo que es el mechero, pero no hacemos el mechero. Y procedemos a esterilizar, desinfectar, dándole 3 vueltas a la pileta. Luego de ello, abrimos la pileta y dejamos rociar el agua alrededor de 2 a 3 minutos. Es un flujo bastante rápido. Luego utilizamos lo que es el vaso y enjuagamos 3 veces con el palito. Está la cosa. Luego procedemos a agarrar el mechero y poner el envase a 45 grados para poder realizar la desinfección y esterilización. Luego cerramos la pileta, apagamos el encierro y tapamos la muestra.
elegir el lugar y, si es posible, el nombre de la persona que está tomando la muestra. Luego de ello, procedemos a fijar la muestra en un cooler previamente preparado con hielo y eso a una temperatura promedio de menos 18 grados centígrados. Bueno, para finalizar esta exposición, podemos decir que en conjunto los métodos físicos, químicos y biológicos ofrecen una visión integral del estado de los cuerpos de agua, mientras que los análisis físicos y químicos nos proporcionan una información inmediata sobre la calidad del agua en términos de sus propiedades y de la presencia de los contaminantes. Los estudios biológicos revelan el impacto a largo plazo de estos cambios sobre los ecosistemas acuáticos. Es decir, la combinación de estos enfoques es fundamental para tomar decisiones informadas sobre la gestión, su conservación y recuperación de los recursos hídricos, permitiéndonos así asegurar su sostenibilidad para las generaciones futuras y presentes.